Identificar dos empresas en el mercado sobre las cuales se deberá construir un modelo de duopolio. Se deberán identificar claramente los supuestos utilizados para la selección de las empresas, así como el sector al que pertenecen, la participación de mercado, el poder de mercado, entre otros, las cuales deben pertenecer a cualquier sector con excepción de telefonía, transporte aéreo, servicios públicos y entretenimiento y cervezas. Bueno, entretenimiento y cervezas. En este caso, sí, lo que yo recomendaría es buscar una empresa, o bueno, dos empresas que pertenezcan, por ejemplo, dos empresas locales, podría ser. Por ejemplo, pensemos en algún pueblo o ciudad pequeña al interior del país donde solo exista, ¿no? Donde solo exista dos, podría ser un pueblito donde solo existen dos pollerías, serían un duopolio. Si solamente hay dos empresas que se encargan de la producción del rico pollo a la brasa, serían un duopolio. O pensemos en un pueblo o ciudad pequeña donde existe solamente dos hoteles, o donde existen solamente dos ferreterías. Aunque en general, en el caso de la ferretería quizás no es un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque tiene varios productos. Deberíamos pensar en una empresa que tiene un producto o un solo servicio y que al mismo tiempo solo haya dos de ellos. Por ejemplo, dos centros oftalmológicos, oftalmológicos. O sea, dos centros de medida de la vista. O algún pueblito o ciudad donde solamente haya dos dentistas en toda la ciudad. Entonces, ese sería el primer paso. El primer paso es definir en qué sector voy a elegir las empresas. Yo optaría por eso. Pensar quizás en algún familiar o conocido que viva en una ciudad más pequeña, donde solamente haya dos de algo, ¿no? Por ejemplo, es muy común en realidad. Por ejemplo, yo tengo abuelitos que viven en la parte de la sierra del Perú, en la parte de la Libertad. Y allí donde ellos viven, por ejemplo, solamente hay dos dentistas. Entonces, o van con el uno o tienen que ir con el otro. No hay más dentistas. Entonces, los dentistas en ese caso configuran un duopolio. Porque claro, las acciones del uno afectarán al otro y viceversa. Y al solamente haber dos, no es que tengan 50% del mercado cada uno, pero básicamente entre los dos suman el mercado completo. Entonces, este es el primer paso. Una vez que ya hayan elegido a qué tipo de empresa, pero pensándolo más, pueden salir muchas más otras ideas. Por ejemplo, un lugar donde solamente hay dos empresas turísticas o dos clínicas privadas. Entonces es un duopolio. O quizás un lugar donde solamente hay dos universidades, ¿no? Eso también puede ser. Una ciudad o un distrito o un pueblito donde solamente haya dos colegios. También configura un duopolio. ¿Sí? Muy bien. Luego nos dice que debemos identificar los supuestos utilizados para la selección de las empresas, como el sector, participación y poder de mercado. Para eso, por ejemplo, suponiendo que hemos elegido el caso de las pollerías, lo primero sería mencionar, por ejemplo, el sector. En este caso, ¿qué sector es? Es el sector gastronomía, ¿no? Lo que es alimentos preparados. Luego, explicar un poco, ¿no? Que el tema de gastronomía conlleva, pues, ¿no? Y ahí explico los insumos que utiliza, los principales, por ejemplo, insumos, su producto principal, su precio, sus costos, etcétera, ¿no? Una breve descripción de las dos pollerías que he elegido en ese segmento o ese sector. Luego, tendría que explicar, por ejemplo, su participación de mercado. Aquí lo importante es señalar que ambas empresas deben sumar cerca del 100% del mercado. En realidad, teóricamente deberían sumar el 100%, pero no existe pues un duopolio como tal, o sí, donde realmente sumen 100%, porque a veces por allí hay un pequeño competidor, entonces, pero deberíamos buscar un caso donde solamente haya dos empresas productoras. Entonces, podría ser que una empresa tenga el 40% y la otra el 60%. Bueno, de allí la participación de mercado. ¿Cómo podríamos medir la participación de mercado? Con el HHI. ¿Qué es el HHI? Es un índice de concentración.
Y allí lo que tenemos que hacer es básicamente sumar los cuadrados de la participación de mercado. Y como va a salir un valor alto, entonces habrá alta concentración y alto poder de mercado, ¿no? Entonces, eso es lo que deberíamos tener en cuenta. ¿Qué más deberíamos mencionar? Deberíamos mencionar que existen barreras, ¿no? Existen barreras al ingreso de nuevas empresas. Al ingreso de nuevas empresas, deberíamos mencionar también que existe interdependencia. Existe dependencia. ¿Qué significa la interdependencia? Significa que las acciones de una de las pollerías afecta a la otra pollería, ¿no? Entonces, allí deberíamos buscar algún tipo de información o algún tipo de evento donde una pollería, al hacer un descuento por el Día de la Madre, generó que la otra se viese obligada también a hacer un descuento o generó una reducción en las ventas de la otra pollería, ¿no? Entonces hay que buscar algún tipo de noticia entre estas dos empresas donde se vea realmente que hay interdependencia. También podríamos mencionar, por ejemplo, ah, que el bien puede ser homogéneo, el bien puede ser homogéneo o diferenciado. No, allí no hay ningún problema, porque en términos generales el pollo a la brasa es homogéneo, ¿no? Todas las pollerías venden básicamente lo mismo, pollo, papas fritas y ensalada. Ensalada cocida o a veces cruda, ¿no? O fresca. Pero en este caso, mencionar eso, ¿no? Que si bien es cierto, es un mismo producto y en algunos casos, por ejemplo, la presentación de un cuarto de pollo es homogéneo, en cambio, ya la presentación del combo familiar es diferenciado, porque uno incluye puré y el otro no. Entonces, describir un poco el producto, e incluso si se puede ahí agregar algunas fotos del producto, ¿no? Del producto que vamos a estar hablando. Porque recordemos que acá justamente ya lo hemos mencionado, la pollería, pues, a pesar de ser una pollería y debería vender solo pollo, las pollerías venden muchos más productos. Gaseosas, helados, anticuchos, platos a la carta, etcétera. Pero deberíamos aquí especificar muy bien a qué producto nos vamos a referir, si al combo familiar de 4 personas o si al cuarto de pollo individual de tantos soles, ¿no? Y a poner el precio y los costos. E igual si eliges algo, deberías elegir otra empresa en realidad. Yo he elegido pollerías, en fin, para explicar el ejemplo. Pero si eliges alguna otra empresa, hacer lo mismo. Por ejemplo, si es el dentista, un dentista pues no tiene un solo servicio, ¿no? El dentista te puede hacer la profilaxis, te puede hacer una fluorización, una extracción, una curación, colocación de resina, colocación de coronas a los dientes, brackets. Entonces tendrías que elegir un servicio en particular y de ese hablar en todo el trabajo, no de general el dentista, no, un servicio. Igual en los centros oftalmológicos, por ejemplo, ¿no? Los centros oftalmológicos dan un servicio que es la medición de la vista, pero al mismo tiempo venden un producto, ¿no? Que es la venta de las monturas y las resinas, de los lentes, básicamente. Entonces, elegir uno de los dos. Si eliges ferreterías, la ferretería con mayor claridad se ve que tiene más productos. Entonces, en todo caso, podrías decir, en el pueblito de Tangamandapio solamente hay 2 ferreterías, lo cual configura un duopolio. Pero de estas 2 ferreterías, el producto más solicitado es el cemento. Entonces hay un duopolio en la comercialización de cemento en estas 2 ferreterías, ¿no? Entonces, especificar un producto en particular. Y aquí, cuando especificas el sector, allí también mencionar las características del cemento. Porque cementos, tú sabes que hay varias marcas. Entonces, tendrías que mencionar si es un cemento andino de 42 kilogramos o no sé cuánto, en la marca tanto, versión tanto. Y frente al otro cemento, ¿no? Para que se vea de la otra ferretería. Entonces, el único problema aquí es que la ferretería no es un productor, sino un comercializador. Pero aún así se podría. Igual los hoteles, ¿no? Si eliges, por ejemplo, hay una ciudad turística, no sé, pues en Piura, en una localidad un poquito lejana, entonces menciona, hay solo 2 hoteles, un hotel llamado Las Estrellas de Piura y otro llamado Las Playas de Piura. Y cada uno ofrece el servicio de hospedaje en una habitación simple, de una cama para una persona, a un precio de tanto, con duración de una noche, por ejemplo, ¿no? Porque la tarifa es por noche. Entonces, eso ya ponerlo específicamente, los precios, las dimensiones del producto, ¿no? ¿Qué producto es? ¿Qué características tiene de una empresa y de la otra? Y ya de esa comparación, luego tú vas a poder mencionar dentro de los supuestos si hay realmente una diferenciación o son homogéneos.
Entonces, esa de allí sería el primer paso para comenzar con el trabajo. Definir claramente cuál de los sectores o ejemplos voy a elegir. ¿Hay más sectores o más ejemplos? Claro que sí. Si lo pensamos más, puede haber más. Como mencionaba hace un momento, por ejemplo, centros educativos. Quizás en un lugar solamente hay solamente hay dos colegios, o dos iniciales, o dos universidades. Quizás también podríamos mencionar aquí, ¿qué más podríamos mencionar? Taxis, por ejemplo. El servicio de taxi, quizás eso también suena creíble, que en una ciudad solo haya dos servicios de taxi, dos empresas, una empresa Taxis del Norte y la otra Taxis Amarillos. Entonces, las dos empresas configuran un duopolio y allí se ve más, allí la dificultad, ¿sabes cuál sería? La dificultad sería porque los servicios de taxi, el precio va variando conforme la distancia que se recorre, pero podrían hablar de un precio promedio, ¿no? En promedio, ¿cuánto cobra un taxista? También podríamos hablar, por ejemplo, de un tema de imprentas, ¿no? Estas empresas que se encargan de imprimir folletos, publicidad, libros, ¿no? Etcétera. Entonces, quizás en una ciudad o en un distrito solo hay dos imprentas. Entonces, eso hace que esas imprentas configuren un duopolio. Ahora, los ejemplos más fáciles son los que dicen que debes evitar, dice, los cuales deben pertenecer a cualquier otro sector, con excepción. Telefonía es muy fácil, pero podríamos mencionar Claro y Movistar, por ejemplo. Transporte aéreo, no sé, pues Latam y Sky. Entretenimiento, Cineplanes, Cinemark, ¿no? O cervezas, ¿no? También. En cambio, nos piden que evitemos eso. Entonces, estos de aquí podrían ser. Igual, cualquier duda que tengas me puedes escribir.